Don Valentín, el fundador de Sequoia, entra en una habitación. La persona que lo espera en la habitación está por convertirse en el fundador más grande y una figura icónica. Pero en este momento no es nadie, y como recuerda Don Valentín, ese tipo huele raro y se parece a Ho Chi Minh. Don Valentín termina invirtiendo en la startup de esa persona y comienza una enorme cadena de éxitos de inversión para su firma, Sequoia Capital. ¿Quién es la persona que conoce ese día en esa sala? Es Steve Jobs. Esta es la historia de Sequoia Capital, una de las firmas de capital de riesgo más notorias y duraderas de Silicon Valley, que ha invertido en empresas como Apple, Cisco, WhatsApp, Airbnb, Zoom, LinkedIn, PayPal y Google, entre otras, a lo largo de sus 50 años de historia. Sus inversiones ahora valen billones de dólares en el mercado público. Los recién graduados de todo el mundo harían lo que fuera por trabajar en Sequoia. Porque tener a Sequoia Capital en tu currículum te da un enorme prestigio. Pero ¿cómo logró Sequoia Capital construir un historial de inversiones tan exitoso? ¿Quiénes son los generadores de negocios que ganan miles de millones en Sequoia? ¿Y qué pueden aprender las personas ambiciosas del ascenso de Sequoia a la cima? Todo se trata de ganar. Eso es lo que intentamos hacer aquí. Don Valentín es hijo de un conductor de camión y viene de orígenes humildes. Sus padres no tienen educación formal y ninguno terminó la escuela de posgrado. Pero como buenos católicos sí valoran la educación y especialmente la educación religiosa. Don crece en Nueva York, asiste a escuelas católicas y luego va a la Universidad de Fordham. Se gradúa a inicios de los años 50 y de inmediato lo recluta el ejército. Don tiene una actitud muy negativa hacia el ejército. No le gusta la disciplina estricta y hace las cosas a su manera. Pero una cosa que le encanta es la electrónica y la tecnología, y termina siendo puesto a cargo en el ejército de intentar enseñar a los oficiales superiores a usar tecnología moderna. Así que en lugar de pelear guerras con caballos y hombres, intenta usar tecnología moderna. Se siente como un nieto tratando de enseñarle a su abuela a usar un iPhone y por eso no se siente cómodo en su papel. Se transfiere a la Marina y lo destinan a California. Este es un punto de inflexión importante en su vida. Cuando llega a California, se baja del barco y deja claro que no se va a ir. He llegado a la tierra prometida. Aquí no nieva en invierno. Nunca voy a regresar a la costa este. Amo este lugar. Después de un breve periodo en una empresa llamada Sylvania Electrics, Don consigue un trabajo en Raytheon en Los Ángeles. Un trabajo que moldearía enormemente sus habilidades como un legendario inversionista de capital de riesgo. Raytheon es una de las 5 grandes. No hablo de esas empresas de auditoría aburridas antes de que una se suicidara, sino de uno de los 5 mayores contratistas de defensa: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics y Raytheon. Don trabaja en la industria de alta tecnología vendiendo soluciones informáticas a estos departamentos de defensa en el ejército. En paralelo, como todo guerrillero en ciernes debería, él comienza a tomar cursos de medio tiempo. En la Escuela de Negocios de Universidad de California en Los Ángeles, él se enfoca en ventas y mercadotecnia para desarrollar aún más sus habilidades de ventas. Pero después de un tiempo, él siente que es momento de un cambio. Al final, lo reclutan para mudarse al norte de California y unirse a una startup, una empresa de semiconductores muy popular, Fairchild Semiconductor, la empresa que construyó el primer circuito integrado de silicio. El increíble crecimiento y demanda de silicio es culpa de Fairchild, porque Fairchild fue la empresa que impulsó la idea de que el silicio era en realidad el material más efectivo para usar en semiconductores. Aquí Don la saca del estadio como esperarías de un verdadero gigachat. Él está vendiendo semiconductores Fairchild a contratistas de defensa en Los Ángeles y lleva a la empresa de un par de millones de dólares en ventas a más de 150 millones en ventas anuales en solo un par de años. Y 150 millones en ese entonces es una cantidad enorme en términos de dólares actuales. Solo cabe esperar que tuviera un buen acuerdo de ingresos. Lo ascienden y termina dirigiendo todas las ventas y el marketing de Fairchild. Y si pones atención, ya te das cuenta de cómo todo esto le será útil en su carrera como capitalista de riesgo.
Actualmente, los semiconductores se utilizan en todo tipo de productos, pero antes no se usaban en ninguno. Era similar al auge actual de las criptomonedas, pero sin la degeneración de Reddit. Se estaba estableciendo un nuevo paradigma y Don está a la vanguardia de eso. Sin embargo, hay un problema. Cada vez que Don consigue un nuevo cliente importante, necesita hacer pequeñas adaptaciones al producto que está vendiendo o entra a un nuevo mercado, tiene que obtener la aprobación de la junta directiva de la empresa. Hay más compradores potenciales de los que pueden atender. Don quiere aprovechar ese crecimiento. Él presenta a la junta directiva un plan ambicioso: invertir en algunos de sus clientes. Fairchild Semiconductor puede apoyar a estas jóvenes empresas para que sean futuros clientes mayores y al mismo tiempo beneficiarse del crecimiento de su inversión. Pero la reacción de la junta es decepcionante. Absolutamente no. Esa es una idea loca. ¿Quién querría hacer eso? Pero Don no sería Don si se rindiera así. Él empieza a invertir por su cuenta. Se vuelve inversionista ángel. Cada vez que trabaja con un cliente de Fairchild, que es una empresa joven con potencial de crecimiento, aporta algo de dinero de su propio bolsillo. Como yo y otros inversionistas ángel sabemos, hay un gran problema. Solo tenemos cierto capital. Tú tienes el dinero. Somos ricos. No somos ricos. Somos ricos. Estamos en la quiebra. Si tan solo pudiera manejar un poco de otros pueblos dinero, el dinero de otras personas. Aquí es donde la serendipia realmente ocurre. Si Don no hubiera hecho este movimiento, es muy dudoso que existiera Sequoia Capital. Puede que la industria moderna de capital de riesgo ni siquiera existiera como la conocemos hoy. Después de un breve periodo en National Semiconductor, Don recibe una oferta de Capital Group que no puede rechazar. Muchos de ustedes, jóvenes gorilas ambiciosos, conocen instituciones como Goldman, KKR o Apollo. Capital Group es un poco más discreto, pero adivinen qué. Su $2.6 billones. Fundada en 1931, es una de las organizaciones de gestión de inversiones más antiguas y grandes del mundo. Ellos se enteran por Don de todo este tema de la inversión privada de ángeles que él está haciendo y entonces le hacen una sugerencia. ¿Por qué no dejas National Semiconductor y trabajas tiempo completo en Capital Group? Nosotros ponemos el capital, tú pones la experiencia. Trato hecho. Ahora estoy con ellos. En 1972, Don deja ventas para ser inversionista de capital de riesgo de tiempo completo, cuando esta industria apenas comenzaba. En el mejor de los casos, tal vez $50 millones a nivel nacional era el fondo disponible para financiar nuevas empresas, y eso era a principios de los 70. Él comienza a trabajar con el Grupo Capital, que lanza un fondo de $5 millones para clientes interesados en startups de alto riesgo y rendimiento en la industria de semiconductores. Don empieza a hacer inversiones en nombre del Grupo Capital. Él comienza a crear su empresa y recaudar su propio fondo de capital de riesgo. El nombre de la empresa, Sequoia Capital, pero recaudar fondos resulta ser más difícil de lo que Don pensaba. Aunque cuenta con un gran historial y experiencia en uno de los principales gestores financieros de esa época, es complicado. La recepción que obtiene de los posibles inversionistas le pies en su fondo. Esto no parece un negocio de inversiones ni renta fija. Don responde exactamente. No es un negocio de inversiones, sino de construir empresas. En una historia graciosa, él va a ver a Salomon Brothers, el banco de inversión en Nueva York. Él se sienta con los banqueros y les presenta su propuesta. Solo dicen, vemos que no fuiste a la escuela de negocios de Harvard. Él responde, correcto, no fui a la escuela de negocios de Harvard, sino a la de Fairchild Semiconductor. Pero a los banqueros no les parece muy gracioso. No van a invertir con nadie que no haya ido a la escuela de negocios de Harvard. Un error enorme para el balance de Salomon Brothers. Serán destrozados por la crisis financiera y con razón. Al final, a Don le toma casi 3 años, mientras trabaja con un grupo de capital, recaudar el primer fondo independiente de Sequoia. En 1975 finalmente sucede. Sequoia se lanza con un pequeño primer fondo estimado entre 3 y 5 millones de dólares estadounidenses. También aquí, el enfoque del fondo es claro y la naturaleza del trabajo no es realmente comparable con nada de lo que conocemos de los fondos de capital de riesgo actuales. En los años 70, incluso antes de que yo me uniera, y en los 80, estábamos construyendo la infraestructura de lo que ahora se llama Internet. Don, al comenzar, establece lo que llama reglas básicas para invertir.
Incluso hasta el día de hoy, muchas de estas reglas influyen profundamente en cómo se realizan las inversiones en Sequoia y por qué se convirtió en la institución de élite que es conocida. Lista de verificación de inversiones de Sequoia Capital: debes estar en un mercado grande. La inversión potencial debe estar en el norte de California, debe ser en una tecnología avanzada, debe tener un alto margen bruto. Debe tener el potencial de que Sequoia obtenga un retorno de $100 millones sobre la inversión. Y por último, la startup debe responder de manera positiva a la participación activa de Sequoia. Sequoia impulsa y hace crecer los negocios. Y uno de los aspectos más importantes del negocio de capital de riesgo, proporcionar valor a las startups después de la adquisición, es un superpoder obvio de Don Valentín. Él ayuda a sus empresas del portafolio a crecer, apoyándolas en ventas, marketing, salida al mercado o mejora financiera y contable. Y su primer trato es un éxito inmediato. La startup estaba a punto de convertirse en pionera en juegos de arcade, consolas de videojuegos para el hogar y computadoras domésticas. Productos como Pong y Atari 2600 definieron la industria del entretenimiento electrónico de los años 70 a mediados de los 80, y la inversión se relacionaba perfectamente con la experiencia de Don en Fairchild Semiconductores. Nuestra primera inversión fue en una compañía llamada Atari. Don invierte $600,000 en la compañía en 1975. Y al año siguiente la compañía termina siendo adquirida por Warner Communications por $28 millones. Sequoia obtiene un retorno rápido de 4 veces su inversión. Es una excelente tasa interna de retorno, pero está por debajo del 20 veces que Don espera a largo plazo. Esto es seguido por su inversión en Apple. Y aunque Sequoia, representada por Valentín, invierte en Steve Jobs muy temprano cuando nadie más está dispuesto a financiarlo. Sin exagerar, diría que cada reunión con Steve era un espectáculo. El trato es también uno de los mayores fracasos de Sequoia. Es una de las razones por las que Sequoia hace solo unos meses remodeló por completo toda su estructura empresarial. Lo que ocurrió es una sensación que muchos novatos de Wall Street Bats conocen bien. Vendieron antes de tiempo. Sequoia saca prematuramente a Apple de su portafolio. Eyaculador precoz. La posición se cierra en 1979 antes de la oferta pública inicial de Apple por aproximadamente $6 millones. Un rendimiento saludable, pero sorprendentemente bajo, considerando que la firma hoy tiene una capitalización de mercado de más de $2.5 billones estadounidenses. Sequoia pudo haber ganado miles de millones, pero como veremos más adelante en el video, aprendieron la lección. Probablemente una de las inversiones más exitosas de Don ocurre en 1987. Don invierte $2.5 millones en una pequeña empresa fundada en el campus de Graduate School of Business llamada Cisco, a cambio del 30% de la compañía. 12 años tras la fundación de Sequoia Capital, Don aprendió la lección y no dejará que esto se le escape. No solo financia la empresa desde el inicio con $2,5 millones, también obtiene el 30% de la compañía. La empresa luego sale a la bolsa poco después con una capitalización de mercado de $224 millones. Don sigue en la junta directiva y no reparte las acciones. Sigue como presidente de la junta hasta mediados de los 90. Sequoia valora a Cisco al alza y obtiene enormes ganancias con la empresa. Y eso resultará ser el modelo a seguir para Sequoia Capital en el futuro. Junto con todas estas inversiones que están haciendo, Sequoia sigue recaudando nuevos fondos. Los fondos crecen constantemente en tamaño, desde ese primer fondo de 3 a 5 millones hasta alrededor de 150 millones por fondo en los años 90, recaudando un nuevo fondo cada 3 años aproximadamente. Pero Don se da cuenta de que no puedes invertir en todas estas empresas y darles todo el tiempo y la atención que necesitan para tener éxito. Simplemente es demasiado trabajo. Así que durante los 70s y los 80s, Valentín hace crecer el negocio, contratando a un equipo pequeño pero ambicioso de personas a su alrededor. Creo que todo comenzó con Don Valentín, quien tenía 2 lecciones fundamentales en mi opinión. Una era realmente una apreciación por los mercados y la segunda, la capacidad de reclutar personas no convencionales. Reclutó a Mike Moritz y después me contrató a mí. Ellos siguen haciendo acuerdos e invirtiendo en empresas como Cisco, Oracle, Google y Yahoo, obteniendo grandes ganancias desde el inicio.
Una de las recetas del éxito durante el proceso de contratación es que buscan personas con experiencia funcional en una startup, por ejemplo, diseño o ingeniería de aplicaciones, producto, mercadotecnia y ventas, y así sucesivamente. Don Valentín sabe que a veces las empresas más increíbles como Apple o Cisco parecen una locura y necesitas a alguien que esté dispuesto a ver el potencial detrás de esa locura y apoyarlas. Y muchas veces esas personas no vienen de la escuela de negocios de Harvard. Avanzando rápido hasta mediados de los 90, Don Valentín mira hacia atrás a un historial increíble y establece la base de lo que se convertirá en la institución de capital de riesgo más famosa del mundo. Ahora, Don Valentín considera que es tiempo de ceder la batuta a la siguiente generación. Y el control de la empresa pasa a dos hombres que se convertirían en pesos pesados de primer nivel en el ecosistema de capital de riesgo: Doug Leon y Michael Moritz. Michael Moritz tenía un impresionante trasfondo de élite, ya que estudió en la Universidad de Oxford y en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Como Jason Calacanis, el legendario inversionista ángel presentado en este canal, Michael también eligió primero desperdiciar su potencial en el periodismo. A medida que fui creciendo me empezó a interesar el periodismo. Y probablemente habría permanecido ahí para siempre de no ser por una conversación transformadora. Fui a ver a un caballero que era el editor del Daily Telegraph y me dijo: si yo tuviera tu edad, saldría de Gran Bretaña y me iría a Estados Unidos. Y eso fue lo que me llevó a Estados Unidos. En Estados Unidos trabajó para la revista Times. Un par de años después, en su carrera, decidió que no quería trabajar en el periodismo por mucho tiempo. Ahora sigo adelante con eso. Y tomó la decisión de dejar Time y seguir una carrera en capital de riesgo. En ese momento vi lo que les ocurría a las personas, lo cual fue revelador. Observé qué pasaba con quienes se quedaban en Alemania y tenían 60 años, especialmente si trabajaban para Time, un empleo cómodo que te enviaba por el mundo y donde terminabas. Como alcohólico. Lo cual para mí parecía una trayectoria profesional muy atractiva. Después de trabajar muchos años en la revista Time, él se fue y cofundó Technologic Partners, una empresa de boletines y conferencias de tecnología. Y junto con otra persona inicié una pequeña empresa que publicaba boletines y organizaba conferencias sobre la industria tecnológica. Y hasta ahí llegó mi participación y ese tipo se quedó con la empresa y muchos años después, sin mi ayuda, Dow Jones compró esa compañía. Gracias a eso, conoció a mucha gente en Silicon Valley y finalmente fue contratado por Sequoia Capital en 1986. Como en el Discord de Kevin John, donde planeamos a 10 años, este factor es clave tanto para personas como para empresas, según Mike Moritz. Moritz fue nombrado el capitalista de riesgo número 1 en la lista Midas de Forbes en 2006 y 2007. Es la comparación más brutal para los capitalistas de riesgo. Actualmente invierte en empresas de Internet como Google, Yahoo, Skyscanner, PayPal, Webvan, YouTube y Zappos. Actualmente integra los consejos de administración de Klarna, Kayak.com, LinkedIn, Stripe y PopSugar. Moritz anteriormente formó parte de los consejos de administración de empresas como Google, PayPal, Yahoo y Zappos. Google fue una de varias coinversiones con John Doerr de la firma rival de capital de riesgo Kleiner Perkins, y la oferta pública inicial de la empresa en 2004 convirtió a Moritz en uno de los hombres más ricos de Gales. En comparación con el elocuente y noble Miguel Moritz, Doug Leon es una bestia totalmente diferente. Leone nació el 4 de julio de 1957 en Génova, Italia. Su familia se muda a los Estados Unidos cuando Leone tiene 11 años. Cuando Doug Leon llega a Mount Vernon, Nueva York, en 1968, el inmigrante italiano de 11 años no tiene ni idea. Reprueba un examen de matemáticas en la escuela porque los términos verdadero y falso lo confunden. Lleva pantalones feos de sastre que invitan a las burlas de sus compañeros de clase. Después de la escuela, ve McHale's Navy solo en una televisión en blanco y negro, esperando aprender frases coloquiales que lo ayuden a encajar. Oye, mi amigo, mira. Buena suerte, cariño, nos allanan. Unos años después, Leone empieza a orientarse.
Trabaja en barcos siendo adolescente, sudando como un cerdo durante su trabajo de verano. Como recuerda, puede mirar al otro lado y ver a todos los niños en la alberca del club campestre. Los chicos jóvenes están hablando con las chicas y él se dice a sí mismo, no puedo esperar a encontrarlos en el mundo de los negocios. Su gran error fue dejarme entrar. Ambición, vulnerabilidad, reivindicación. Varios inmigrantes exitosos ocultan esos sentimientos al alcanzar la prominencia. Ellos esconden viejas diapositivas y hacen todo lo posible por mezclarse con la aristocracia de Estados Unidos. No es el caso de Leone. Incluso en su papel de socio director en la firma de capital de riesgo Sequoia Capital, Leone todavía se comporta como un conductor de cerraduras, luchando por su primera oportunidad decente. Porque, como dice, gran parte de lo que me impulsa es el miedo. Después de ser acosado durante muchos años, Doug finalmente termina la preparatoria. Esta experiencia lo fortalece, pero también lo vuelve distinto de cuando llegó a Estados Unidos. Ahora habla inglés bastante bien. Y pondrá algunos sellos prestigiosos en su currículum. Leone obtiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Cornell en 1979. Maestría en Ingeniería Industrial por la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Columbia, 1986, y en Administración por Instituto de Tecnología de Massachusetts Sloan School of Management, 1988. Después de graduarse de la Universidad de Cornell, comienza a trabajar para Hewlett Packard como vendedor. Y la suerte le sonríe de nuevo. Su distrito de ventas también es donde se encuentra la Escuela de Negocios de Columbia. Pero ese lugar tenía algo importante en la Universidad de Columbia, donde alguien me explicó qué era la Advanced Research Projects Agency Network. Eso me llevó a trabajar en Sun Microsystems, otra vez con una mala zona de ventas. Y se podría decir que me abrí camino porque hice algunas preguntas. Pero ese golpe de mala suerte llevó a uno de buena suerte, empleado número 50 y algo de Sun Microsystems, no recuerdo exactamente. La Advanced Research Projects Agency Network fue creada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos y a menudo se considera como el primer predecesor de Internet. A inicios de los años 70, cuando los primeros 4 nodos de la Advanced Research Projects Agency Network ya funcionaban, las cosas eran algo más complicadas. Intercambiar datos entre diferentes computadoras y mucho menos entre diferentes redes de computadoras no era tan fácil como lo es hoy en día. Pero eso bastó para que Leone se interesara más en las computadoras y el Internet. Por un corto tiempo, él va a trabajar para una startup popular llamada Prime Computer, un productor de minicomputadoras. De nuevo, él elige trabajar en un puesto de ventas, vendiendo computadoras a Wall Street y ganando ese buen dinero. Tal vez sea la intersección de la tecnología y las finanzas. Tal vez sea cuando conoce a uno de los legendarios VCs de gran experiencia en su trabajo en Sun Microsystems, Vinod Khosla, cofundador de Sun Microsystems y fundador de Khosla Ventures, un hombre que merecería una biografía completa por sí solo. O tal vez sea cuando da un paseo por la Sexta Avenida y se pregunta cómo demonios generar enormes cantidades de riqueza y poder costear todo el lujo que ve a su alrededor. No importa lo que sea, Doug Leone forja un plan. Quiere trabajar en capital de riesgo. Incluso entonces era muy difícil entrar al capital de riesgo. Es una industria nueva y Doug no tiene Harvard en su currículum. Es entonces cuando regresa a la universidad y de alguna manera logra entrar a Columbia para hacer una maestría en ingeniería industrial. Esto eleva el prestigio de su currículum para ser aceptado en una maestría en administración de empresas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su enfoque para entrar en el capital de riesgo es creativo. Se pone en contacto con todas las firmas de capital de riesgo conocidas por la humanidad en ese momento a través de cartas escritas. Y los dioses del capital de riesgo le dan la oportunidad de su vida. Don Valentín de Sequoia lo acepta para una entrevista. Y así, a las 5 en punto de un lunes, Don lo entrevista. Y Don Valentín le hace exactamente una pregunta. ¿Qué es importante? Por supuesto que yo sabía que es importante. Hablé durante unos 7-8 minutos. Lo di todo, de verdad, lo di todo. 30 segundos de silencio y él dijo, ¿qué más? No está claro cómo Doug pudo recuperarse de eso, pero lo que sí está claro es que al final consiguió el trabajo. A Don Valentine le gustan algunas cosas de Leone, importantes para jóvenes ambiciosos que buscan entrar al capital de riesgo.
sus habilidades de ventas que adquirió a través del trabajo de ventas que hizo, su mentalidad de luchador como un joven inmigrante Chad dispuesto a ensuciarse las manos y su carisma, que sin duda también fue desarrollado durante sus anteriores roles en ventas. Y Doug está a punto de demostrarle a Don que hizo una de las mejores selecciones de contratación imaginables. Como inversionista ángel, sueles invertir en 20 empresas esperando que al menos una tenga buen desempeño y 10 o 20 reciben tu dinero. 2 o 3 tendrán un desempeño aceptable y te devolverán un poco más de lo que invertiste y todo el resto se va directo por el caño. Doug Leone invirtió en 3 empresas durante su inicio en Sequoia y las 3 salieron a bolsa. La verdad es que Doug está tan metido en la tecnología de redes y software que puede distinguir a los futuros ganadores de los simples usuarios. Si quieres aprender algo, busca sus 3 éxitos: Renaissance Software, International Network Services y Arbor Hyperion. Pero prepárate para dedicar mucho tiempo a entender el negocio. Doug se une a Sequoia Capital en 1988 y es socio director desde 1996. No hay nada más que decir. Él le entregó la sociedad a un montón de inversionistas jóvenes. Solo nos dijo lo que no quería hacer. En 1996, Doug Leone y Nicole Moritz toman el liderazgo de la firma. Un ascenso increíble para un inmigrante italiano que empezó desde cero, en un verdadero testimonio del liderazgo de Don Valentin. Aquí hay una pequeña historia que está en un libro. Una vez asistí a una presentación como asociado con Don. Salimos de la presentación. Don dejó una nota con tinta verde en la mesa para que la diera. Solo usaba ese color. Doug Dash, no apto para escuchar a los fundadores. Dejó eso en la mesa para que yo lo viera. Ese fue mi retroalimentación sobre la forma en que yo cuestionaba a los fundadores. Aprendiste muy rápido. Tienes espacios seguros. Quiero retroalimentación los lunes por la tarde. Avísame si lo hago bien. Déjame decirte, esa nota de Don valía por 20 de esas reuniones que ahora tenemos. Y por eso amo a ese hombre. Me dio la oportunidad de mi vida, lo respeto muchísimo y realmente cambió mi vida, me dio una oportunidad. Pero donde hay luz también hay oscuridad. Y las primeras victorias de Doug Leone también le dieron una falsa sensación de confianza. Pronto enfrentará el mayor desafío profesional de su vida. Un desafío que mostrará los verdaderos valores que sigue Sequoia. Ese desafío llegará en 1999 durante la burbuja de las .com. La burbuja de las .com se refiere al periodo entre 1995 y 2000, cuando los inversionistas invirtieron dinero en startups de Internet con la esperanza de que pronto generarían ganancias. Las inversiones especulativas en jóvenes startups.com hacen subir los mercados de valores. El índice Nasdaq, centrado en tecnología, sube de menos de 1000 en 1995 a un máximo de 5408 el 10 de marzo de 2000. Por el auge de Internet, muchos inversionistas ignoran métricas tradicionales como la relación precio-beneficio. En cambio, adoptan un modelo de negocio que favorece construir reconocimiento de marca y cuota de mercado rápidamente, incluso si eso requiere ofrecer servicios o productos a precios reducidos o gratis. Las bajas tasas de interés en 1998 aumentaron la inversión en empresas.com. La euforia crece mientras fundadores e inversionistas hacen fortunas rápidamente con la salida a bolsa de empresas.com. Pero como sabe cualquier apostador de Wall Street Bets, toda burbuja explota algún día. La burbuja empieza a estallar en 1999. En el año 2000, empresas como Pets.com se declaran en bancarrota y para el 2001, la burbuja ha estallado por completo, llevándose a muchas .com o .bombas, como los inversionistas las llaman así. Y Sequoia no está exenta de la acción. De hecho, su actual fondo de crisis de las .com está yendo tan mal que los socios de Sequoia aprenden el significado de la palabra clawback. Ese es el término de la industria para el reembolso que los capitalistas de riesgo están obligados contractualmente a hacer a los inversionistas si resulta que los capitalistas de riesgo se quedaron con más de su 20% de las ganancias totales del fondo. A los capitalistas de riesgo se les puede exigir que paguen clawbacks cuando toman su 20% de las ganancias tempranas de un fondo, lo cual es una práctica común. Y después el fondo en general pierde dinero,
Esto sucede con frecuencia después de la burbuja tecnológica, que mientras dura convierte a decenas de empresas jóvenes en acciones que se disparan. La cláusula de recuperación hace que muchos fondos de capital de riesgo pierdan dinero incluso si algunas inversiones iniciales fueron rentables. Leone organiza reuniones de sala de guerra en Sequoia. Es tan grave que algunos socios de Sequoia deben más de lo que vale su patrimonio neto a los socios limitados. ¿Cómo pueden salir de esa situación? La mayoría de las firmas de capital de riesgo prefieren rendirse, asumir la pérdida, recaudar un nuevo fondo y seguir ganando dinero con comisiones. Pero Sequoia no quiere tomar el camino fácil. De manera similar al fabricante de automóviles Ford, que se negó a aceptar los rescates del gobierno en 2008, Sequoia quiere salir adelante por su propio esfuerzo. Nadie va a perder dinero en Sequoia Capital. Toman fondos que estaban en 0.3x, es decir, si un fondo tenía $100 millones, ahora solo vale 30 millones. Los inversionistas del fondo han perdido $70 millones estadounidenses con su inversión. Y Sequoia hace lo imposible al llevarlos a cerca de 2x. Renunciando a las comisiones, sin ganar nada del fondo, pero reinvirtiendo todo el dinero en las startups y ayudando a las startups directamente para que sigan existiendo. El orgullo de haber logrado una recuperación así va a formar parte de la cultura de Sequoia durante años. Por años, Doug Leone dirá a los clientes que estos son de los momentos más orgullosos en la historia de Sequoia Capital. No son los momentos en la cima, tras invertir en Google o Cisco, sino cuando estás en el fondo en territorio rojo, los que realmente definen a la firma. En 2012, Mike deja el puesto de director general de Sequoia por razones de salud. En consecuencia, en este dúo solo quedaba Doug, y él se convierte en el socio director global de Sequoia. Pasemos a tiempos recientes. En 2017, Forbes nombra a Leone como uno de los 10 principales inversionistas en la industria tecnológica de Estados Unidos. Él lidera la expansión internacional de Sequoia hacia China e India, lo cual se considera que fueron pasos muy importantes para el dominio global de la firma. La gente debe saber que primero tenemos un grupo de socios en China, ellos toman decisiones locales. Y también quiero que la gente sepa que durante los últimos, 13 años, nunca ha habido ni un centavo extra que alguien en Estados Unidos haya ganado de China, lo que significa que nosotros contribuimos a un fondo, ellos contribuyen a un fondo y todos tomamos el dinero de ahí. Y nos dieron una bolsa de nueces mixtas, pero el valor en dólares es igual. Leone fue responsable de inversiones incluyendo ServiceNow, Aruba, Meraki, Rackspace y MedExpress. Él forma parte del consejo de PlanGrid, Nubank, ActionIQ, Numerify y Lattice Engines. En 2017, él ocupa el puesto 693 en la lista de multimillonarios de Forbes con un patrimonio de 2.9 mil millones. En 2020, él figura en la lista de multimillonarios de Forbes con una fortuna de 3.5 mil millones. Bastante sólido para un joven inmigrante italiano ambicioso. Mi vida realmente se dividió en 3 etapas diferentes. En los primeros años se trataba de lograrlo. Puedo lograrlo, puedo lograrlo, puedo lograrlo. Desde los 30 hasta los 50 años, solo quería ser el mejor. Eso realmente me impulsó mucho. Desde los 50, 55 hasta este punto de los 57 y espero que hasta el final de mi carrera, lo que realmente me motiva es trabajar con gente más joven. Es una frase un poco grosera, pero no quiero juntarme con gente como yo, no quiero juntarme con gente mayor, quiero juntarme con personas como tú. Así que en Sequoia Capital, encontrar a un socio joven y talentoso, un inversionista, un empleado y ayudarles de la mejor manera posible es realmente lo que me mantiene motivado ahora. En lo que Sequoia Capital se ha convertido en las últimas décadas es realmente extraordinario. Entra a las oficinas austeras de Sequoia en la capital del capital de Silicon Valley, Sand Hill Road, y observa lo que sucede cuando un puñado de perfeccionistas hambrientos como Leone y Moritz se reúnen. Comienza en la entrada, repleta de copias enmarcadas de documentos de financiamiento de 98 empresas. El desfile de éxitos inicia con la oferta pública inicial de Apple en 1980
Incluye nombres como Oracle, Cisco, Yahoo, Google y LinkedIn, los hijos de Sequoia. Desde su fundación en 1972, Sequoia ha respaldado startups que ahora suman un asombroso valor combinado en el mercado bursátil de 1.4 billones de dólares estadounidenses, equivalente al 22% del National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Sin embargo, Sequoia no presume su legado como otras firmas de capital de riesgo de primer nivel, ni como John Pierpont Morgan o KKR. Teníamos muchos carteles, cientos de ofertas públicas y 20% del National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Quítenlos de las paredes. Retiren todo de las paredes y comportémonos como si nunca hubiéramos tenido éxito. En Sequoia, los históricos registros de ofertas públicas iniciales se encuadran en marcos de baja calidad. Los socios de Sequoia no tienen oficinas privadas lujosas. En cambio, trabajan en escritorios de pie en un gran salón abierto. Las salas de conferencias tienen botes de basura de plástico baratos. Parece que los socios de Sequoia no notaron del todo que podrían ser ricos. O tal vez están tratando de emular la mentalidad de grandes como Bill Gates, titanes de los negocios que han construido empresas dominantes en el mundo gracias a una mentalidad obsesiva. Bill Gates me llevó al aeropuerto en su auto y el auto no tenía radio. Un gran agujero en el tablero. Le pregunté a Bill si lo habían robado, pero me dijo que él la mandó quitar. ¿Por qué la mandaste quitar? Bueno, manejo de mi casa a la oficina, que son 7 minutos y 32 segundos, y luego manejo de la oficina al aeropuerto, que es lo que sea que tome. Y él dijo, si tengo el radio, me da miedo que lo prenda y no esté pensando en Microsoft. Recientemente, los métodos ingeniosos de Sequoia generaron las mayores ganancias de la firma. 9 socios de Sequoia figuran en la lista Might As de Forbes de capitalistas de riesgo más exitosos por las inversiones rentables de la firma. Durante mucho tiempo, Jim Goods, socio de Sequoia, ocupó el primer lugar por haber apoyado a WhatsApp en 2011 años antes de que Facebook la comprara por $19 mil millones. Leone está en el 6º lugar, seguido de Michael Moritz y Alfred Lin. El salario base en Sequoia no busca impresionar. Mientras que los salarios de los 9 socios generales de la firma pueden superar el millón, Sequoia no se preocupa por los bonos garantizados al estilo de Wall Street. Algunos socios jóvenes de Sequoia aceptaron recortes salariales para unirse, un sacrificio sencillo. Las ganancias de capital superan ampliamente el salario base. Su historial de inversiones es demasiado bueno. Y con Sequoia presumiendo uno de los historiales de inversión más destacados del mundo, no te sorprenderá saber que los socios escuchan más de 200 presentaciones al mes. Y las probabilidades de éxito son de alrededor del 1%. Déjame explicarlo primero. Somos muy conscientes de que cuando alguien viene a Sequoia está preparado. Sabemos bien que en muchos casos es su gran día, uno de los más importantes. Quizá van a ir con Andrés, quizá van a ir con Benchmark, así que lo tomamos muy en serio. Las reuniones en Sequoia empiezan exactamente a tiempo, terminan a tiempo y nadie tiene su iPhone encendido. Eso va en contra de toda nuestra cultura, nadie está revisando correos, para ser claro. Según el socio con quien te reúnas, las probabilidades varían. Cada uno tiene su especialidad. Sin importar el resultado, los fundadores consideran su reunión con Sequoia como una de las experiencias más intensas de su vida. Moritz es el detective, escuchando cada detalle de la historia de un fundador y haciendo pocas preguntas inquietantemente perceptivas. Tanto Lin como Schreier son los expertos en crecimiento que buscan maneras para que las startups orientadas al consumidor puedan avanzar aún más rápido. Goetz y Gauguin son los mecánicos, aprovechando 25 años de experiencia cada uno con empresas de tecnología empresarial para aumentar las posibilidades de éxito de una startup. Luego está Leone. Le gusta desafiar a los fundadores de inmediato para descubrir quién es lo suficientemente fuerte como para tener éxito. Tony Zingale, experimentado ejecutivo de Silicon Valley, recuerda una reunión en los 90 donde Leone arrojó su currículum al otro lado del escritorio y gruñó. ¿Qué sabes sobre dirigir una startup? Discutieron 10 minutos antes de que Leone declarara. Está bien, ahora sabemos que eres un cabrón inteligente. Ahora podemos tener la reunión.
Y si finalmente tienes éxito, es probable que tengas un acuerdo verbal unas pocas horas después de tu presentación inicial. Esto incluso les ha ganado el respeto de personas como Elon Musk. Fui a ver a Mike y él decidió invertir básicamente creo que en el transcurso de unos 30 minutos o algo así. Y eso fue todo. Y luego Mike transfirió $5 millones a nuestras cuentas sin firmar nada tras una reunión breve. Eso fue todo. Para Sequoia, la clave es la sencillez. Además, ganan respeto por ser realmente útiles. Uno de los mantras del capital de riesgo es ser útil operativamente, pero pocos lo son realmente. Pero a pesar de su éxito al elegir empresas, Sequoia no es inmune al fracaso. Los 3 mayores errores. Twitter. En 2007 se les ofreció comprar el 10% de la empresa, entonces valuada en 20 millones. Sequoia pidió entre 20 y 30% de participación y perdió la oportunidad. De forma similar, Sequoia arruinó su inversión en el negocio de Sean Parker. Y así, cuando Mark Zuckerberg se asoció con Sean Parker, Zuckerberg decidió jugarle una broma a Sequoia. En 2004, Zuckerberg llegó tarde a una reunión de financiamiento, vistiendo pantalones de pijama para presentar su proyecto paralelo Wirehawk. Además, inició su presentación llamada Las 10 principales razones por las que no deberían invertir. Pero Sequoia tuvo la última risa cuando Facebook aceptó comprar WhatsApp y Sequoia ganó más de $6,000 millones gracias a su 40% de propiedad en la empresa. Como mencionamos antes, Sequoia también se equivocó al vender sus acciones de Apple en 1979, solo 18 meses después de comprarlas. Pero estos fracasos han ayudado a la empresa a adaptarse y a remodelar su metodología sin ser tan tercos con los porcentajes, manteniendo a sus ganadores por más tiempo y, a veces, pagando de más por empresas que están destinadas a cambiar el mundo. Todas estas experiencias también son las razones por las que Sequoia recientemente cambió a una estructura de fondo totalmente nueva, un fondo evergreen, algo que hasta ahora no se había visto en la industria. ¿Cómo hacer que este activo beneficie a todos? ¿Qué es ganar, ganar? Es ganar, ganar, ganar. Primero, los fundadores, los socios limitados. En nuestro caso, el 70% son organizaciones sin fines de lucro y Sequoia. Pensamos si pudiéramos decirles a los fundadores que podemos estar con ustedes por mucho tiempo. Es una victoria para los fundadores. Podemos informar a los socios limitados que les ayudaremos a gestionar su distribución para que no la vendan de inmediato, sino que la conserven a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, si pudiéramos estar en estos consejos por más tiempo, eso también nos ayuda. Así que vimos que teníamos un activo único que no todos pueden replicar. Si decimos que generamos 7 billones en capitalización y 250 ofertas públicas iniciales, fácilmente otro socio dirá que hizo algo similar. Tenemos 100 ofertas públicas iniciales, pero para Sequoia necesitas varias grandes salidas. Movimientos como construir una nueva estructura, mantener ganadores más tiempo y ofrecer calidad excepcional han mantenido a Sequoia en primer lugar durante años. Don Valentín, quien falleció en octubre de 2019, fue llamado uno de una generación de líderes que forjaron Silicon Valley y eligió el nombre Sequoia porque transmitía la longevidad y la fuerza de los altos árboles de Sequoia. Los socios han señalado lo humilde que era Valentín, siendo alguien que se abstuvo de poner su propio nombre en el negocio. Pero el legado en Sequoia sigue vivo, con más recaudación de fondos en marcha para invertir en algunas de las mejores ideas que este planeta haya visto. Algunas de las cuales quizá ni siquiera existan todavía.